esto nos va a ayudar. Y ellos en este momento están simplemente conociendo de Dios. Versículo 7 dice: ahora manden a construir una carreta nueva, escojan también 2 vacas con cría y que nunca hayan llevado yugo. Aten las vacas a la carreta, pero encierren a los becerros en el establo. Así que los filisteos todavía tratan de pensar y decir: ¿será realmente Dios quien ha provocado esto? ¿O es que es una enfermedad que simplemente se ha desatado y nos han ido contagiando de ciudad en ciudad? ¿Qué será? Miren, este es el corazón terco, obstinado del ser humano. Que Dios tantas veces hablando y hablando y hablando, y a veces intentas algo y las cosas no te salen, intentas algo y no te sale y no te sale y no te sale, porque es Dios quien quiere tenerte a su lado. Y la voluntad de Dios no se puede resistir. Nosotros usamos una filosofía en Calvary Chapel que decimos: cuando Dios guía, Él provee. Cuando tuvimos que cancelar por este paro de transportistas esta actividad con los jóvenes, le decía: hermanos, pero cuando Dios guía, Él provee. Hemos intentado y no sale. ¿Para qué hacemos? ¿Para qué forzamos las cosas? Ellos intentaban razonar y dijeron: vamos a hacer un plan, una estrategia. Primero vamos a tener 2 vacas que nunca han usado yugo. ¿Qué significa eso? Que no tienen experiencia, no se van a dejar poner las vacas. Entonces, al no dejarse poner las vacas el yugo, dijimos: no, entonces estos no quieren. Segundo, vamos a poner vacas que sean mamás, o sea, vaca mamá. Hay vacas que no son mamás, ¿no? También. O sea, sus becerros los vamos a poner en el establo, en el lugar opuesto de donde deberían ir. ¿Y qué sería en el instinto materno? Las vaquitas tendrían que ir a buscar ¿a quién? A sus becerros. O sea, mira, vamos a poner este es el plan de los filisteos, vamos a poner las cosas difíciles y vamos a ver que no es ese Dios, el Dios de Israel, que está haciendo esto. Luego dice el versículo 8, luego tomen el arca del Señor y pónganlo en la carreta. Colóquenle una caja junto al arca con los objetos de oro que van a entregarle a Dios como ofrenda compensatoria, y luego dejen que la carreta se vaya sola. O sea, la pones ahí, ya, se dejaron poner el yugo, le pones sus crías en otro lado y a ver, ¿y ahora quién la dirige? Nadie. O sea, qué prueba tan difícil que ellos ponen, es casi en su mente: esto es imposible, no va a suceder, pero vamos a ver si sucede. O sea, ese es el terco corazón del ser humano, obstinado de no entender que Dios es el Dios y es el único Dios de dioses, entre minúsculas los dioses. No hay otro Dios. Y vamos a ver qué sucede. Cuando ellos dicen: déjenla y a ver si las vacas caminan solas, y ahí está en la figura, ¿no? Increíble, vacas caminando solas, sin arrearlas, ustedes saben que no funciona. 6, y obsérvenla. Si se va en dirección a Bet-Semes, su propio territorio, eso quiere decir que el Señor es quien nos ha causado esta calamidad tan terrible. Pero si la carreta se desvía para otro lugar, sabremos que no fue Él quien nos hizo daño, sino que todo ha sido, ¿por qué? Casualidad. Hermanos, es tan curioso cuando nosotros usamos estos lentes, ¿no?, de incredulidad, de terquedad, del corazón obstinado. Cuando miramos las pruebas, las evidencias de la creación del mundo, cuando unas personas se ponen estos lentes así de casualidad, dicen: oh, todo fue por accidente. Cuando tú te miras al espejo, ¿qué te dices? ¿Eres qué? ¿Casualidad? No, no eres casualidad. ¿Sabías? Tú no eres casualidad. Cuando tú ves la maravillosa creación de Dios, tú dices: casualidad. Cuando ves las galaxias, las estrellas, los árboles, las aves. Hace poco estaba viendo unas fotos de aves espectaculares. Tú puedes decir: ¿casualidad? Esto es lo que hace el corazón terco que no cree que hay un Dios único, soberano y creador del cielo y de la tierra. Miren,
En Números, el capítulo 4, el versículo 5 dice, cuando los israelitas daban a ponerse en marcha, Aarón y sus hijos entrarán en el santuario y le descolgarán la cortina que los resguarda, y con ella cubrirán el arca del pacto. Después cubrirán con piel de delfín y con un paño púrpura y le colocarán las varas para transportarlas. La ley decía que si ellos querían transportar el arca, debería ser de esta forma, y el arca tenía una especie de anillos, como está acá en la imagen, y deberían ver una especie de barras de oro, y ni siquiera deberían tocar el arca, o sea, el mismo objeto, sino con unas varas que agarraban, y los levitas o los sacerdotes deberían llevar esto. ¿Qué están haciendo los filisteos? Lo agarraron el arca, lo pusieron en la carreta, pusieron las vacas y todos, desconociendo la ley de Dios. Ellos están haciendo esto. ¿Por qué Dios, miren, no hizo algo frente a todo esto si la ley decía que no deberían de agarrar? Hay historias que vemos cuando estaban trasladando el rey David, estaba trasladando a Jerusalén y el arca que se caía y vino un hombre y puso su mano para sujetarla. ¿Qué pasó? Murió inmediatamente. ¿Pero por qué los filisteos no murieron? Pregunta para ustedes. En Éxodo capítulo 25, 12 al 15 dice, el que agarrar el arca del pacto inmediatamente va a morir. Pero es que la ley no aplicaba para ellos. En un sentido diríamos sí, porque no eran el pueblo de Israel, y dos, no conocían la ley de Dios. Y Dios fue, bueno, paciente, hermanos, paciente. Versículo 10. Así lo hicieron, tomaron 2 vacas con cría y las ataron a la carreta, pero encerraron los becerros en el establo. Además, en la carreta pusieron el arca del Señor, mira, la cargaron, la pusieron, y la caja que contenía las figuras de las ratas y de los tumores de oro, versículo 12, y las vacas se fueron mugiendo por todo el camino, directamente a Bet-Semes. ¿Y saben por qué estaban mugiendo las vacas? No me digan que porque las vacas mugen, no. Las vacas mugen cuando están en desagrado, en desacuerdo de algo. Y esa es la misma palabra en el hebreo. O sea, se fueron, nosotros diríamos, se fueron a regañadientes, ¿no? Es como que cuando la mamá le manda al hijo menor, no sé por qué, ¿no? Corre a comprar el pan, pero no, corre a comprar el pan. Y todo el camino, no sé qué murmura, habla, y no sé, ¿no? ¿Qué hace? Pero al final llega y está tu pan. Pero compré el pan. Así es, ¿no? La idea. Y esta es la idea de las vacas. Las vacas sí, miren, no se les había puesto yugo. Sus crías estaban ahí, pero las vacas obedecieron. Así, mugiendo, obedecieron. Y hermano, es interesante que a veces a nosotros, ¿quién dice que los mandamientos de Dios a veces piensan que son, oye, imposibles? La palabra de Dios, qué aburrido. Obedecer los mandamientos de Dios, qué aburrido. Y a veces las personas dicen, no, mejor no lo hacemos. Y ahí sufren las consecuencias. Pero muchas veces nos toca obedecer los mandamientos a regañadientes, hermanos. ¿Acaso estamos felices? Oh, estoy feliz. Pero no, ¿sabes qué? Mi carne, mis deseos pecaminosos no quieren obedecerlo. Pero tengo que obedecerlo. Debo de obedecerlo. Hasta las vaquitas aprendieron esto, hermanos. Debemos aprender de las vacas, ¿no? El mensaje debe ser las vacas. Y tú, la obediencia de las vacas. No importa, mugiendo, siguieron, dice la palabra en el versículo 12, esa ruta sin desviarse para ningún lado, y los jefes de los filisteos se fueron detrás de la carreta, se imaginan, ¿no? Detrás ahí, hasta llegar al territorio de Bet-Semes, seguro se pusieron un muro. Versículo 13, los habitantes de Bet-Semes que estaban en el valle cosechando el trigo, alzaron la vista y al ver el arca, se llenaron de alegría, hermanos. Ahí va. Preguntamos, ¿fue accidente? ¿Fue casualidad? ¿Fue propósito? ¿O hay una inteligencia superior? Los filisteos no se convencían.
Algunos decían, es accidente, es casualidad. Bueno, vamos a hacer que las vacas empezaron a irse, dijeron, por si acaso de repente se desvía, no llega, le seguimos. No entendían que hay un propósito divino, y hay una inteligencia superior que hace hasta que los animales le obedezcan. Eso sucede contigo, hermanos. Si tú te resistes a la voz de Dios, vas a sufrir las consecuencias. Jonás es el ejemplo vivo de una persona que era llamada por Dios, escogida por Dios, y él dijo, no voy a obedecer a Dios. Estaba enojado. Así que se fue al bote, al mar, dijo, esto puede ser accidente, es casualidad que haya esta tormenta. Después dijo, no, sí, de repente es Dios. Así que terco, no voy a obedecer, así que mátenme, láncenme al mar, voy a salvarlos a ustedes aunque sea, pero voy a morir. Y vino ese pez, y dentro del pez Dios lo siguió buscando. Casi moría, dice el hombre. No seamos tercos, no seamos obstinados. Quizás en el último momento tú vas a decir, ya Dios, sí, sabía que tenías un propósito en tenerme en este lugar, en tenerme ahora con esta familia, en tener todo lo que tú me has dado. A veces nos quejamos de aquellas cosas que nos faltan y dejamos de agradecer lo que Dios hoy nos da, y hay un propósito mayor en todo lo que nos sucede. ¿Por qué? Porque hay una inteligencia superior, hermanos, a nosotros. Nuestros caminos no son como los caminos del Señor. Solo nos queda someternos y humillarnos al Señor. La gente hoy día busca propósito a la vida. La gente entiende de algunos detalles, pero es terco y obstinado. ¿Sabían que hay una inteligencia superior? Que algunos piensan que hay una inteligencia superior fuera del planeta. Hay un programa que se llama SETI, que son las siglas en el inglés. Ellos han puesto una tremenda antena, que es más de 10 cuadras, para enviar sonidos y encontrar códigos. ¿Sabían? Por ahí de repente hay no sé, marciano, venusiano, en tantas galaxias, alguien que nos responda. Y mandan en todos los idiomas, y recuerdan que los idiomas son códigos. Por eso tú has visto el celular ahora, le dices al Google, ¿qué le dices? Le hablas, ¿no? Por favor, dame esto, buscando esto. ¿Han visto los televisores, todo? Porque tu vocal, tus consonantes tienen códigos, sonido, y lo detecta y lo abre. Ay, perdón. Se cayó. Pero no se dan cuenta que hay un código, que es el código del ADN, hermanos. El código del ADN funciona así. El ácido ribonucleico, que nosotros conocemos, los aminoácidos que se van formando y se van copiando, todos tienen un código. Se dice que tenemos 3 trillones de células en nuestro cuerpo, y cada momento, cada segundo se van muriendo células en nuestro cuerpo, ¿sabías? Pero también van naciendo células, se va regenerando. Y eso se hace mientras estamos hablando, está sucediendo, y tiene que estar copiado exactamente. Y ese es un código. ¿Y qué dirían ellos? Casualidad. Mira, qué bonito, cómo se hizo el accidente, la casualidad. Cuando no entiende que hay una inteligencia superior. Se dice que en este código de ADN, del código genético, está el color de tus ojos, tu tamaño, el grosor de tu cabello, dónde va a ir tus cejas, ¿no? Cómo van a ser tus labios, cómo va a ser, todo está ahí. Y es interesante que ellos, los científicos, y hay muchas personas que no creen en Dios, dicen, no, este mundo viene por casualidad. Bueno, versículo 14. La carreta llegó hasta el campo de Josué de Bet-Semés, donde había una gran piedra, y allí se detuvo.
Vamos a ver. Entonces la gente del pueblo usó la madera de la carreta como leña y ofreció las vacas en holocausto al Señor. Y acá vemos otra vuelta, conocimiento, desconocimiento, pero otra vez entendemos. ¿Quién conocía la ley de Dios? Bet-Semes, los israelitas. Gran ahora detalle que vamos a ver. ¿Se debería de ofrecer vacas en holocausto? La ley decía que no deberían de ofrecer vacas, ¿sabían? Solo toros, solo animales, becerros, machos, no vacas. Entonces, con los habitantes de los filisteos eran, o sea, mira ya, tú no conoces, pero con ustedes conocen, o sea, saben lo que tienen que hacer. Así que ellos se alegraron al ver, hubo fiesta. Versículo 15, los levitas que habían descargado, eso sí, mira, trajeron a los levitas, pusieron el arca del Señor sobre la gran piedra junto con la caja que contenía las figuras de oro, y aquel día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y sacrificios al Señor. Versículo 16, los jefes filisteos vieron todo esto y regresaron a Ecrón ese mismo día, y las figuras de oro en forma de tumor que los filisteos entregaron al Señor como ofrenda compensatoria correspondían a cada una de estas ciudades, Asdod, Gaza, Ascalón, Gad y Ecrón, que les mostré en el principio en el mapa. Así que los filisteos, ¿qué hicieron? Tuvieron que esperar todo esto y decir, ya, sí, fue Dios. Por eso, hermano, no sé, hay tantas evidencias, hay tantas pruebas. No sé por qué muchas personas son tan tercos que esperan a veces hasta el último día de su vida para decir, ya Dios, perdóname. Les contaría las infinidades de veces que personas me han llamado cuando están en su lecho de muerte para que hable del plan de salvación o que ore por estas personas. No debe ser así. Versículo 18. Asimismo, el número de las ratas de oro correspondían de las ciudades filisteas que pertenecían a los 5 jefes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas, dice el texto. Y la gran piedra donde depositaron el arca del Señor permanece hasta el día de hoy como testimonio en el campo de Josué de Bet-Semes. 19. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Ahora, la gran pregunta, ¿ellos conocían que no se debería agarrar el arca? Y también conocían que no se debería abrir el arca. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué se atrevieron a hacerlo? Miren, ni aún los filisteos se atrevieron a abrir el arca, pero el pueblo que conocía la ley de Dios y que conocía esto, lo hizo. Esto simplemente nos demuestra, hermanos, que el mundo que no conoce a Dios, que está adorando ídolos en todo el mundo, Dios es complaciente y su gracia está con ellos y esperando que lleguen al arrepentimiento. Pero tú que conoces la palabra de Dios, el escritor de Hebreos dice, si tú obstinadamente pecas, sabiendo que es pecado, es como pisar la sangre de Cristo. Estás mancillando el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Si tú sabes que es pecado y lo haces, el escritor de Hebreos dice, ya no hay más sacrificio que se puede hacer por ti. Eso significa, no, Dios no me perdona. No, tú tienes más responsabilidad porque conoces los mandamientos de Dios. No puedes decir que no los conoces. Los conoces. Y si los quebrantas, Gálatas nos dice que de Dios nadie se burla. Todo aquello que el hombre va a sembrar, sea en el pecado, para su carne, para su satisfacción, lo va a cosechar. Así que, versículo 20. Y los habitantes de Bet-Semes dijeron, el Señor Dios es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante Él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede con nosotros? ¿Cuál es la actitud de estos habitantes? ¿Se dan cuenta o no más o menos? Vieron, murieron 70 personas, pero ¿cuál es la actitud? En lugar de decir, Señor, perdónanos, ¿qué hicieron? ¿Sabes qué? Igual que los filisteos, mejor que se vaya a otro lugar. Porque Dios es un Dios santo.
Cuando hablamos del Señor, que es un Dios santo, la palabra santo no solamente tiene que ver, y lógicamente que sí tiene que ver, pero con la moralidad, con los asuntos sagrados de Dios, tiene que ver en el fondo con que Dios es apartado de su creación, o sea, es otro. Dios es diferente a nosotros, o podríamos hablar de la otredad. Es alguien diferente. Por eso cuando alguien te pregunta, dice, ¿y quién creó a Dios? O sea, esta pregunta está fuera del contexto, porque Dios no es como nosotros. Y ese es una bendición para nosotros, que Él quiera compartir su santidad con nosotros, porque ahora somos santos. Pero también puede caer en mala noticia, porque la santidad de Dios, hermanos, es algo que ningún ser humano va a poder soportar. Si está en pecado, inmediatamente va a morir. Es como muchas personas podrían describirlo, o Moisés y todos, ¿no? Estar ahí, pero también sentir miedo porque es otro. Ver la gloria, ver el resplandor de Dios, pero también sentir, ¿qué hago aquí? Los profetas, los apóstoles, aún Juan decían, soy indigno de ti al estar en la presencia del Señor. No, ¿qué hago aquí? Soy pecador. Eso debería provocar la santidad de Dios en nuestras vidas. Entender que Él comparte algo con nosotros y nosotros tenemos algo que no merecemos, que somos templo del Espíritu Santo, y deberíamos entender que somos apartados ya de este mundo para un propósito diferente. Y con eso tiene que ver la santidad. No con simplemente decirle, no, sabes que mejor no me meto. No, estás ya dentro y vive, porque ya eres santo, vive una vida santa. Dios quiere que nosotros seamos santos porque Él es santo. Dios quiere que nosotros nos apartemos del pecado porque Él no cohabita con el pecado. Así que Pedro dijo en Lucas 5:8, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y esa debería ser la actitud, pero ellos no la hicieron. Así que la pregunta de estos hombres desobedientes no fue, ¿cómo podemos andar rectamente ante un Dios santo? La pregunta de ellos, ¿saben qué fue? ¿A quién le podemos pasar este problema para que la santidad de Dios ya no sea una carga? Vamos a ver qué dice el versículo 21. Así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriat Yarim. Los filisteos han devuelto el arca del Señor. Vengan y llévensela. Qué triste, ¿no, hermanos? Aquellas personas que conocían la palabra del Señor, la ley de Dios, quieren evitar, quieren deshacerse de algo que podría y les iba a traer bendición, pero ellos dijeron no. ¿Y simplemente por qué? Porque desobedecieron, abrieron, murieron y al final echaron la culpa a Dios. Ustedes han leído, Dios nos ha provocado esto. Ese es el corazón del ser humano, hermanos. Rompe las leyes de Dios, quebranta los mandamientos de Dios y encima le echa la culpa a Dios, ¿no? ¿Qué Dios tan malo tenemos? No, hermanos, no debería ser nuestra actitud. Voy a terminar con 4 conclusiones de lo que hemos visto. Primero, solo hay un Dios y no es una imagen o es un ídolo. Las imágenes se rompen los pies, se rompen los brazos, se cae la cabeza, porque son imágenes, son hechos de piedra, de madera o de lo que sea. Pero Dios no es así. Número 2, todo lo que vemos, hermanos, es creación, tuvo un principio, causa, y Dios es el creador. No es casualidad, entiendan bien esto, no es casualidad. Y así que si en un centro de estudio te dicen, pero mira, estas placas tectónicas o estas rocas o esto se hizo esto. No, hermanos. Para ellos que tienen estos lentes tercos, obstinados, eso es casualidad. Para nosotros no lo es. Todo tuvo un principio. Número 3, no se puede ser irreverente y no sufrir las consecuencias. No puedes quebrantar la ley de Dios, los mandamientos de Dios y no sufrir las consecuencias. Esto es un principio y entiéndanlo, hermanos. Entiéndanlo. Y 4, cuando uno no quiere creer, busca excusas para no creer.
Esto hicieron los filisteos. No queremos creer que fue Dios. Y le buscan excusas hasta los habitantes de Bet-Semes. Si este es tu caso, tu pregunta no diría, ¿qué pruebas más hay, no, de Dios? Tus preguntas no deben ser, si Dios me saca de este problema, creo en Dios. No, tus preguntas deben ser, Señor, perdóname. He quebrantado tu ley, he quebrantado tus mandamientos. ¿Qué debo de hacer, Señor? Debería ser estas nuestras preguntas y humillarnos y someternos a Dios, porque Dios es el Dios creador, el Dios que tiene propósitos para tu vida, el Dios que tiene una inteligencia superior a tu inteligencia, el Dios que sus caminos son diferentes a tus caminos. Y si tú no te gusta obedecer, bueno, bienvenido al club. No siempre estamos felices obedeciendo la palabra del Señor, pero sabemos que cuando obedecemos, vamos a tener un futuro feliz. Y no somos felices porque nuestra carne aún es débil, es soberbia, hay orgullo. Solo nos queda someternos y esperar que el Señor siga haciendo su obra en nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te agradecemos una vez más por tu palabra. Cuanto más obstinados o tercos, Señor, seamos frente a ti, tú hallarás formas de hablarnos y quizás no nos gusten. Es triste, Señor, cuando el corazón obstinado de una persona se da cuenta en las últimas consecuencias, en el último momento, a veces en la enfermedad o a veces en su lecho de muerte, está suplicándote a ti y puede entender que no hay otro Dios que no seas tú. Señor, ayúdanos a tener un corazón sencillo, humilde. Un corazón, Señor, que realmente entienda que tus propósitos, que tus planes son mejores que los nuestros. Que tus mandamientos, Señor, no son gravosos, sino que son realmente para nuestra bendición, para nuestra mejor vida. Ayúdanos a entender, Señor, que somos parte de la extensión de tu reino y que tú quieres usarnos como instrumentos en tus manos. Y ayúdanos a entender, Dios, que por algo suceden las cosas. Y ayúdanos a entender que tu voluntad en medio de estas cosas es buena, es agradable y perfecta. Quizás no somos felices en el momento. Quizás estamos a regañadientes en el momento, pero esa es tu voluntad. Y tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y ayúdanos a entender esto, Señor. Gracias por estos versículos que hemos estudiado y gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén.